El aire en la sala se sentía denso, casi irrespirable, cargado con el peso de una tormenta que nadie había anticipado, pero que todos sentíamos a punto de estallar. Mi hija, Gabriela, con la redondez de sus 8 meses de embarazo dibujada en su vestido floreado, sonreía con una inocencia que me partía el alma, ofreciendo una bandeja de galletas a sus suegros, mientras su esposo, Adrián, permanecía de pie junto a la chimenea, con una rigidez que no presagiaba nada bueno. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje, pintando rayas doradas sobre la alfombra persa, un regalo de bodas que yo misma les había dado. Recuerdo el aroma a cera de abejas y el leve perfume de las rosas del jardín, una mezcla que hasta ese día había asociado con la felicidad de mi hija. Él carraspeó, y el simple sonido pareció absorber toda la luz y el calor de la habitación, dejando solo un silencio helado y expectante. Los padres de Adrián bajaron la mirada, cómplices silenciosos de la crueldad que estaba a punto de desatarse. «Los he reunido a todos porque hay algo que deben saber», comenzó Adrián. Su voz, tan cortante como un trozo de vidrio roto, se dirigió directamente a Gabriela, ignorando al resto de nosotros, sus ojos desprovistos de cualquier emoción que no fuera un frío y calculador desdén. «He estado pensando mucho en nuestro futuro, en el legado de la familia Castillo. Siempre quise un hijo, un varón que llevara mi apellido con honor y fuerza, un heredero». Hizo una pausa, dramática, saboreando el poder que sus palabras tenían sobre nosotros, y el médico confirmó que esperas una niña, otra mujer en una familia que necesita hombres. Para mí, esta noticia no es una alegría, sino una decepción inútil, una carga que no estoy dispuesto a llevar. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para demoler el mundo de mi hija, para hacerla sentir que ella y la vida que llevaba dentro no valían absolutamente nada. El color desapareció del rostro de Gabriela. Su mano, temblorosa, fue a su vientre, como si quisiera proteger a su pequeña de la ponzoña que su propio padre estaba escupiendo. Desde mi sillón, sentí cómo una oleada de furia helada me recorría las venas, un instinto protector tan antiguo como el tiempo mismo. Observé a ese hombre, Adrián Castillo, con su traje caro y su aire de superioridad, y por primera vez vi la verdadera fealdad que se escondía bajo su fachada de éxito. Su arrogancia era una enfermedad, una que le hacía creer que tenía el derecho de tasar el valor de una vida humana basándose en el género. Mis manos se cerraron en puños sobre mi regazo, mis uñas clavándose en las palmas. Quería gritar, abalanzarme sobre él y arrancarle esa expresión de suficiencia del rostro. Pero me contuve. El llanto silencioso de mi hija, las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas sin que ella emitiera un solo sonido, exigía de mí una fuerza diferente. No era momento para la histeria, sino para una calma letal. Él había cruzado un límite moral que ninguna persona decente se atrevería a rozar, y en ese preciso instante supe que mi relación con él había terminado, no como suegra, sino como testigo de su monstruosidad. El silencio que siguió a su cruel declaración fue ensordecedor. Los señores Castillo, sus padres, permanecían inmóviles, con la vergüenza grabada en sus rostros, pero sin atreverse a contradecir a su hijo. Eran prisioneros de la misma tiranía patriarcal que él defendía. Fue entonces cuando Gabriela emitió un sollozo, ahogado, un sonido tan frágil y roto que pareció quebrar algo dentro de mí. «Pero, Adrián, es nuestra hija», susurró, su voz apenas audible. Él la miró con una frialdad que congelaba la sangre. «No, Gabriela, será tu hija. Quiero el divorcio. Mis abogados se pondrán en contacto contigo». Con esa sentencia final, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, sin una pizca de remordimiento. Me levanté y corrí al lado de mi hija, envolviéndola con mis brazos mientras su cuerpo se convulsionaba por el llanto. La sentí tan vulnerable, tan destrozada, y una promesa silenciosa nació en mi corazón. Yo sería su roca, su fortaleza, el muro contra el que ninguna tormenta podría derribarla. Adrián salió de la casa, y el sonido de la puerta al cerrarse resonó como el disparo final de una ejecución. Sus padres, balbuceando disculpas incoherentes y evitando nuestra mirada, los siguieron como sombras cobardes, dejando tras de sí una estela de desolación.
La sala, antes un santuario de amor y sueños compartidos, se había convertido en la escena de un crimen emocional. El olor a galletas recién horneadas ahora se mezclaba con el hedor de la traición. Nos quedamos solas, mi hija y yo, en medio de las ruinas de su vida, rodeadas por los fantasmas de un futuro que acababa de ser asesinado. La abracé más fuerte, sintiendo el temblor de su cuerpo y el rápido latido del corazón de mi nieta Nonata, una pequeña vida que ya había sido rechazada por su propio padre. La injusticia de todo aquello era tan abrumadora que por un momento sentí que me ahogaba en la impotencia. Pero mientras sostenía a mi hija, mientras el dolor se asentaba en mis huesos, algo más comenzó a crecer en mi interior. Era una resolución fría y clara como el acero. Miré a través de la ventana, hacia mi modesta casa al otro lado de la ciudad, hacia el pequeño terreno que mis padres me habían dejado, un lugar que Adrián siempre había despreciado por su simpleza. Él, en su infinita arrogancia y su obsesión por el estatus, nunca se había molestado en mirar más allá de las apariencias. No sabía nada de la tierra, de sus secretos, de cómo las raíces silenciosas pueden ser más fuertes que cualquier edificio ostentoso. En ese momento, mientras el mundo de mi hija se desmoronaba, supe con una certeza inquebrantable que esto no era el final. Adrián había plantado una semilla de odio, pero no tenía ni la más remota idea de lo que yo era capaz de cosechar. La justicia, a veces, no hace ruido. Simplemente espera, pacientemente, bajo la tierra, hasta que llega el momento de florecer. Mi nombre es Lourdes Mendoza, y a mis 68 años he aprendido que el tiempo no solo graba arrugas en la piel, sino que también decanta el alma, dejando al descubierto lo que es verdaderamente esencial. Soy viuda desde hace una década. 10 años que han parecido una eternidad y a la vez un simple parpadeo. Mi esposo, Ricardo, fue el ancla de mi vida, y su partida dejó un silencio que aprendí a llenar no con ruido, sino con recuerdos y rutinas. Vivo en la misma casa de las afueras de la ciudad donde nací, una construcción modesta de paredes gruesas y tejas gastadas que respira las historias de mi familia. Cada objeto, desde el viejo reloj de péndulo en el pasillo hasta las macetas de geranios en el porche, es un testimonio de una vida vivida con sencillez, pero con una profunda riqueza de afecto. La gente que me ve podría describirme como una mujer serena, quizás algo frágil, pero mis ojos han visto demasiado como para ser frágiles. Mi rutina diaria es un tejido de pequeños rituales que me anclan al presente y me conectan con el pasado. Me despierto con la primera luz del alba, cuando el aire todavía está fresco y huele a tierra húmeda. Mi primer destino es siempre mi jardín, un pequeño oasis de calma donde converso con mis rosales y mis hierbas aromáticas. Es allí, con las manos hundidas en la tierra, donde encuentro mi centro y pongo en orden mis pensamientos. Después, la cocina se convierte en mi santuario. Preparo el desayuno mientras escucho la radio, el aroma del café recién hecho llenando cada rincón de la casa. Cocinar para mí es más que una necesidad, es un acto de amor, un homenaje a las recetas de mi madre y una forma de sentir que Ricardo todavía está conmigo, esperando para probar mi famoso guiso de lentejas. Esta vida tranquila y predecible era mi refugio, el caparazón que había construido para protegerme del caos del mundo exterior. Si tuviera que definirme, diría que soy una mujer de pocas palabras, pero de emociones profundas. Siempre he preferido escuchar a hablar, observar a participar. En un mundo que grita para llamar la atención, yo encontré mi fuerza en el silencio. Mis valores son anticuados, quizás. La honestidad, la lealtad y el trabajo duro son los pilares sobre los que he construido mi existencia. He visto a mucha gente confundir mi naturaleza apacible con debilidad, mi disposición a ceder con falta de carácter. Nunca me ha importado corregir esa percepción errónea. Sabía quién era, conocía la solidez de mis convicciones y no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Ricardo solía decir que yo era como un roble sereno, con raíces tan profundas que ninguna tormenta podría derribarme. Quizás esa serenidad fue lo que Adrián, mi exyerno, interpretó tan equivocadamente como una invitación a pisotear la dignidad de mi familia. La ausencia de Ricardo es una presencia constante en mi vida.
Fuimos compañeros durante más de 40 años, un viaje que construimos con risas silenciosas, miradas cómplices y un respeto mutuo que era el aire que respirábamos. Él era un hombre de manos fuertes y corazón noble, un carpintero que veía la belleza en la madera sin tratar y que me enseñó a ver la fortaleza en la vulnerabilidad. Su muerte, a causa de una enfermedad repentina, fue como si arrancaran una parte de mi ser. Los primeros años fueron un túnel oscuro y solitario, pero por mi hija Gabriela aprendí a caminar de nuevo, a encontrar la luz en los pequeños detalles. A menudo, cuando estoy en el jardín, siento su presencia en la brisa que mece las hojas o escucho su risa en el canto de los pájaros. Su amor sigue siendo mi guía, el faro que me recuerda la importancia de luchar por aquellos a quienes amamos. Antes de jubilarme, trabajé durante más de 30 años como arquitecta. Mi especialidad no eran los grandes edificios corporativos ni las residencias lujosas, sino los hogares para gente común. Disfrutaba el desafío de crear espacios funcionales y hermosos con presupuestos limitados, de diseñar casas que se convirtieran en verdaderos refugios para las familias que las habitaban. Fue en uno de esos proyectos donde Gabriela, que había seguido mis pasos en la profesión, conoció a Adrián Castillo. Él era el desarrollador, un hombre con una ambición desmedida y una sonrisa encantadora que ocultaba un corazón de piedra. Yo renuncié a oportunidades de crecimiento profesional para estar cerca de mi hija durante su infancia, para asegurarme de que creciera con una base sólida de amor y valores. Irónicamente, fue mi propia profesión la que le abrió la puerta al hombre que le causaría el dolor más profundo de su vida. Gabriela es mi única hija, el sol alrededor del cual ha girado mi universo desde el día en que nació. Nuestra relación va más allá del lazo de madre e hija. Somos confidentes, aliadas, el refugio seguro la una de la otra. La crié para que fuera una mujer compasiva y bondadosa, pero también para que tuviera la columna vertebral de acero que se necesita para navegar por las injusticias de la vida. Verla desmoronarse bajo el peso de la crueldad de Adrián fue, para mí, una herida física. El dolor de un hijo es un eco que resuena en las entrañas de una madre, una impotencia que se transforma rápidamente en una furia fría y decidida. En ese instante supe que mi vida tranquila había terminado. El bienestar de Gabriela y el de la nieta que venía en camino se convirtieron en mi única y absoluta prioridad, un propósito que le dio un nuevo sentido a mi existencia. Aquella tarde, en la sala de estar de mi hija, algo cambió dentro de mí para siempre. La mujer serena que encontraba paz en la jardinería no desapareció, pero dio un paso atrás para dejar espacio a la leona que había estado dormida en mi interior. La humillación a la que Adrián sometió a Gabriela no solo rompió el corazón de mi hija, sino que también forjó en mí una nueva determinación. No era un deseo de venganza lo que sentía, pues la venganza es un fuego que consume por igual al verdugo y a la víctima. Lo que nació en mí fue una sed de justicia silenciosa, una necesidad imperiosa de reequilibrar la balanza. Adrián había cometido el error fatal de subestimarme, de ver en mí solo a una anciana inofensiva. No tenía idea de que las raíces del roble sereno no solo daban estabilidad, sino que también eran capaces de abrirse paso a través de la roca más dura para encontrar el agua. Y yo estaba dispuesta a atravesar cualquier obstáculo. Mi familia es un pequeño archipiélago de 3 islas, 3 generaciones de mujeres unidas por un lazo más fuerte que la sangre, el amor incondicional. Primero está mi hija, Gabriela. La herida que Adrián le infligió nunca cicatrizó del todo, pero en lugar de dejar que la amargura la consumiera, la transformó en una fuerza increíble. Crió a su hija sola, convirtiéndose en una madre leona y una arquitecta respetada, demostrándole al mundo y a sí misma que su valor no dependía de la aprobación de ningún hombre. Y luego está Valeria, mi nieta, la luz de mi vida. Ahora tiene 20 años y es una joven brillante, apasionada y con un talento para el dibujo que me recuerda a mí misma a su edad. Estudia arquitectura, siguiendo el legado de su madre y su abuela. Es la prueba viviente del grave error de juicio de Adrián, una joven extraordinaria que él desechó como si fuera un objeto defectuoso.
Las tres formamos un matriarcado silencioso y resiliente. Un refugio de apoyo mutuo. El antagonista de nuestra historia, el hombre que intentó quebrar nuestro espíritu, es Adrián Castillo. Para entenderlo, hay que comprender que es un hombre hueco, un cascarón brillante pulido por la ambición y el materialismo. Su vida entera es una actuación, una cuidadosamente coreografiada obra de teatro, diseñada para proyectar una imagen de poder y éxito. Su motivación principal no es la maldad pura, sino una inseguridad tan profunda que lo consume por dentro. Proviene de una familia de nuevos ricos y está obsesionado con la idea de establecer un legado patriarcal, una dinastía que solidifique el apellido Castillo en los anales de la élite social. Las personas, para él, no son seres humanos, sino activos o pasivos en su balance personal. Un hijo varón era un activo invaluable para su marca. Una hija, como él mismo dijo, era una decepción, una inversión sin retorno. Recuerdo perfectamente la primera vez que Gabriela lo trajo a mi casa a cenar. Al principio, me esforcé porque me agradara. Era innegablemente carismático, con una sonrisa fácil y una conversación fluida que podía encantar a cualquiera. Parecía adorar a mi hija, y por la felicidad que veía en los ojos de Gabriela, decidí darle el beneficio de la duda. Sin embargo, mientras nos sentábamos en mi modesto comedor, no pude evitar notar cómo sus ojos recorrían la habitación, deteniéndose en mis muebles viejos y mis cortinas remendadas con una mirada de evaluación, casi imperceptible. Elogió mi comida con palabras efusivas, pero había un matiz de condescendencia en su tono, como si estuviera visitando un zoológico pintoresco. Esa noche, una pequeña alarma sonó en mi interior, una advertencia silenciosa de que ese hombre valoraba las apariencias por encima de la esencia. Por amor a mi hija, decidí silenciarla. Con el tiempo, la tensión entre nosotros creció, alimentada por una serie de pequeñas humillaciones. Adrián nunca fue abiertamente grosero conmigo. Su crueldad era más sutil, una guerra de guerrillas librada con comentarios sarcásticos y gestos condescendientes. Recuerdo una Navidad en la que me regaló un horno microondas de última generación, diciendo en voz alta: «Para que finalmente jubiles esa reliquia de museo que tienes». Todos rieron, pero yo entendí el mensaje subyacente. Tú eres anticuada, tus cosas son viejas, no perteneces a mi mundo moderno y exitoso. En otra ocasión, cuando intenté darle un consejo técnico sobre los planos de la casa que estaban construyendo, me dio una palmadita en la espalda y dijo: «Gracias por el interés, Lourdes, pero déjanos esto a los profesionales que jugamos en las grandes ligas». Cada comentario era un pequeño corte, diseñado para minar mi autoridad y mi autoestima. La obsesión de Adrián por tener un heredero varón era la piedra angular de su frágil identidad. Su padre, un hombre autoritario y déspota, le había inculcado desde niño la idea de que el apellido Castillo era un imperio en construcción, y que solo un hombre podía llevar el estandarte. En su visión del mundo, casi feudal, las mujeres eran meros adornos o recipientes para continuar el linaje, pero nunca las portadoras del legado. Una hija, al casarse, adoptaría el apellido de su esposo, rompiendo así la cadena de poder que él ansiaba forjar. No era solo una preferencia personal, era una creencia fanática, una condición no negociable para su felicidad y su sentido de propósito. Esta mentalidad arcaica y misógina no era solo una parte de él, lo era todo. Era la lente a través de la cual juzgaba el valor de cada ser humano, incluida su propia esposa y su hija no nata. Y así se establecieron los dos bandos de esta guerra silenciosa. Por un lado, estaba él, con su búsqueda desesperada de un legado basado en el dinero, el poder y un apellido perpetuado por varones, un mundo de fachadas, apariencias y transacciones. Por otro lado, estábamos nosotras, 3 generaciones de mujeres Mendoza. Nuestro legado no estaba grabado en piedra ni depositado en una cuenta bancaria. Estaba tejido en los hilos de nuestra resiliencia, en la creatividad que nos permitía construir hogares y vidas, y en el amor inquebrantable que nos unía. Él vio a mi nieta como un final, una decepción. Nosotras la vimos como un comienzo, nuestra mayor creación.
Él no podía saberlo entonces, pero su desprecio no nos había debilitado. Al contrario, nos había unido con un cemento de furia y determinación, sentando las bases para la estructura de justicia que, tarde o temprano, yo me encargaría de construir. El sacrificio de una madre es una moneda silenciosa. No se cuenta, no se presume, simplemente se gasta día a día en un flujo constante de amor y renuncia que el mundo rara vez se detiene a notar. Desde que Gabriela nació, mi vida y la de Ricardo se reconfiguraron por completo en torno a ella. Recuerdo las largas noches en nuestro pequeño apartamento, el aire impregnado del olor a leche y talco. Yo, una joven arquitecta con sueños de diseñar grandes edificios, me encontraba haciendo malabares entre los planos en mi mesa de dibujo y los biberones en la cocina. Mi carrera profesional, que había comenzado con tanto ímpetu, pasó a un segundo plano, convirtiéndose en una melodía de fondo para la sinfonía principal, que era la crianza de mi hija. Cada decisión, cada hora de sueño perdida, cada proyecto pospuesto, era un ladrillo más en el edificio de su futuro. Hubo un momento decisivo al principio de mi carrera. Una prestigiosa firma de arquitectos de la capital me ofreció un puesto que habría significado un salto cuántico en mi trayectoria profesional. Mejor salario, proyectos de alto perfil y un reconocimiento que anhelaba. Recuerdo sostener la carta de oferta en mis manos. El papel se sentía pesado con la promesa de un futuro brillante. Pero entonces mi mirada se desvió hacia la cuna donde Gabriela dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando con una paz angelical. En ese instante, comprendí que no había decisión que tomar. El éxito profesional no significaba nada si me costaba su infancia. Rechacé la oferta y acepté un puesto en una firma local más pequeña, una que me permitía estar en casa para la cena todas las noches. Sacrifiqué la ambición por la presencia, una elección que Adrián, con su mentalidad transaccional, jamás podría comprender. Los años siguientes estuvieron marcados por una lucha financiera constante. El taller de carpintería de Ricardo nos daba lo suficiente para vivir con dignidad, pero rara vez con holgura. Hubo inviernos en los que el dinero escaseaba y el temor a una enfermedad inesperada o a una avería importante era una sombra constante. Para complementar nuestros ingresos, yo aceptaba trabajos de delineante por mi cuenta, pasando noches enteras inclinada sobre la mesa de dibujo, hasta que los ojos me ardían y los músculos de la espalda gritaban de dolor. Lo hacía para que Gabriela nunca sintiera la precariedad que nos acechaba, para que tuviera los mejores lápices de colores, para que pudiera ir a todas las excursiones escolares, para que su único trabajo fuera ser niña. Remendábamos nuestra propia ropa y posponíamos nuestras necesidades, tejiendo para ella un capullo de seguridad con los hilos de nuestro propio agotamiento. Nuestra mayor inversión, el proyecto más importante de nuestras vidas, fue la educación de Gabriela. Ahorramos cada centavo posible en una cuenta destinada a sus estudios universitarios, convencidos de que el conocimiento era la única herencia verdaderamente imperecedera. El día que la acompañamos a la estación de autobuses para que comenzara su carrera de arquitectura en la ciudad, sentí una mezcla de orgullo desgarrador y un profundo vacío. Nuestro nido se quedaba medio vacío, pero sus alas comenzaban a desplegarse. Cada 2 semanas le enviaba un paquete lleno de sus galletas favoritas, libros y pequeñas notas escritas a mano que decían: «Estamos orgullosos de ti». Cada paquete era una manifestación física de nuestro amor y de las innumerables horas de trabajo que lo hacían posible. Estábamos construyendo a la mujer en la que se convertiría. Cuando Gabriela se casó con Adrián, por un breve y engañoso momento, sentí que todos nuestros sacrificios habían culminado en un final feliz. Él le ofrecía una vida de lujos y estabilidad que Ricardo y yo nunca pudimos darle. En su boda, rodeada por el opulento clan de los Castillo, me sentí como una extraña en mi sencillo vestido hecho por mí misma. Pero ver a mi hija feliz, con un futuro aparentemente asegurado, me llenó de un profundo alivio. Ingenuamente creí que su riqueza era una garantía de que Gabriela jamás conocería las noches de insomnio y las preocupaciones que nosotros habíamos padecido. Pensé que por fin podría descansar, que mi hija estaba a salvo en una fortaleza dorada.
Qué equivocada estaba. No era una fortaleza, era una jaula. Adrián nunca reconoció ni valoró el esfuerzo que había costado forjar a la mujer con la que se casó. Para él, Gabriela era un diamante en bruto que él, con su dinero y estatus, se encargaría de pulir. Despreciaba nuestro pasado humilde, viéndolo como una mancha que debía borrarse. Recuerdo una tarde en su lujosa casa, mientras le contaba una anécdota sobre mis inicios como arquitecta, trabajando en mi vieja y gastada mesa de dibujo. Él sonrió con suficiencia y comentó: «Es asombroso que pudieras crear algo en esas condiciones. Ahora Gaby tiene el mejor equipo que el dinero puede comprar». Su comentario no era un halago, era una anulación. Era su manera de decir que todo lo que vino antes de él era insignificante, que mi vida de trabajo y sacrificio era una simple nota a pie de página en la gloriosa historia de los Castillo. El contraste entre lo que yo le di y lo que él le ofreció era abismal. Yo le di a mi hija raíces. Le enseñé que su valor residía en su inteligencia, su bondad y su integridad. Renuncié a mi propio ego para estar presente en cada etapa de su vida, para construir su autoestima desde los cimientos. Mis sacrificios estaban diseñados para liberarla, para darle las herramientas con las que construir sus propios sueños. Adrián, en cambio, le dio posesiones materiales a cambio de su sumisión. Su generosidad era condicional, una correa de oro que usaba para controlarla. Cuando ella no cumplió con su absurda exigencia de darle un heredero varón, la transacción se anuló y él la desechó como una mala inversión. Mi amor la empoderó. El suyo intentó convertirla en una propiedad. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento ni una pizca de arrepentimiento por cada renuncia, por cada hora de trabajo extra, por cada sueño pospuesto. Cada uno de esos actos fue una inversión en la mujer increíble, en la que se convirtió mi hija, y en la nieta maravillosa que ilumina mis días. Lo que sí siento es una rabia fría y lúcida hacia el hombre que se atrevió a menospreciar nuestra historia. Él tomó el fruto de nuestro amor y nuestro esfuerzo y lo declaró defectuoso porque no se ajustaba a sus egoístas especificaciones. Se benefició de la educación, la fuerza y la resiliencia que le inculcamos a Gabriela, solo para luego escupir sobre los cimientos mismos de su ser. Y fue esa insolencia, ese desprecio por el amor abnegado, lo que encendió en mí el fuego inextinguible de la justicia. En mi vida hay un lugar que es más que un simple trozo de tierra. Es el ancla de mi existencia, el repositorio de mis recuerdos más antiguos. Se trata del terreno donde se asienta mi casa, una parcela heredada de mis abuelos, agricultores de manos curtidas y corazón noble. Aquí es donde crecí, corriendo descalza sobre la hierba, trepando al viejo árbol de higos que todavía da sombra a mi patio trasero. El aire aquí huele a tierra mojada después de la lluvia y a jazmín en las noches de verano. Para el mundo exterior, especialmente para alguien con la visión superficial de Adrián, este lugar no es más que una propiedad anticuada en una zona poco glamurosa de la ciudad. Pero para mí, cada rincón guarda el eco de las risas de mis padres, la presencia de mi amado Ricardo y la historia de mi linaje. Es mi conexión tangible con mis raíces, un santuario de autenticidad en un mundo obsesionado con lo nuevo. Recuerdo una tarde de domingo, poco después de que Gabriela y él se casaran, cuando Adrián visitó mi casa. Se quedó de pie en el porche, mirando la extensión de mi jardín y el campo que se extendía más allá, con una sonrisa que mezclaba la lástima y el desdén. «Con todo respeto, Lourdes», me dijo con su tono falsamente solícito, «nunca ha pensado en vender todo esto. El terreno es grande. Con lo que le dieran podría comprarse un bonito apartamento en el centro y dejar de preocuparse por mantener este lugar. Sería una vida mucho más cómoda». En ese momento sus palabras me parecieron simplemente arrogantes, una muestra de su incapacidad para entender cualquier valor que no fuera monetario. No tenía ni idea de la ironía que destilaban sus palabras, ni de la ceguera que le impedía ver el verdadero tesoro que tenía delante. Para él, mi tierra era un símbolo de mi pasado humilde. Para mí, era la promesa silenciosa de mi futuro. En los últimos años, la ciudad ha comenzado a expandirse en mi dirección, como una marea lenta, pero imparable.
Se construyó una nueva autopista a un par de kilómetros, y con ella llegaron los ruidos del progreso, el zumbido constante del tráfico, el martilleo de nuevas construcciones en la distancia. Empezaron a llegar cartas a mi buzón, sobres con membretes de empresas inmobiliarias y promotoras urbanísticas. Al principio las tiraba a la basura sin apenas mirarlas, considerándolas correo no deseado, molestas intrusiones en mi vida tranquila. Eran susurros de un mundo con el que no quería tener nada que ver. No me daba cuenta de que esos susurros eran en realidad el anuncio de un cambio tectónico que estaba ocurriendo bajo mis pies. Un cambio que estaba transformando silenciosamente mi remanso de paz en el epicentro de un futuro desarrollo urbano de gran valor. La revelación completa no llegó de forma dramática, sino en el silencio de una tarde lluviosa. Estaba ordenando una vieja caja de documentos de Ricardo, una tarea que había pospuesto durante años. Entre viejas facturas y cartas personales, encontré una carpeta de cuero desgastado. Dentro estaba la escritura original de la propiedad, un documento amarillento con la caligrafía elegante de mi abuelo. Pero junto a ella había algo más, un plano de zonificación municipal actualizado que Ricardo había solicitado poco antes de morir, un tema del que nunca tuvimos tiempo de hablar. Mis ojos, poco acostumbrados a la jerga técnica, recorrieron el documento hasta que se detuvieron en un sello rojo que decía «Zona de expansión comercial prioritaria». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Los números, las proyecciones, las nuevas designaciones. De repente, el modesto terreno de mis abuelos se reveló como lo que era, un activo multimillonario. Mi primera reacción no fue de euforia, sino un instinto abrumador de protección. Este conocimiento era poder, y el poder, como había aprendido de la peor manera, atrae a los depredadores. Si Adrián, o gente como él, se enteraba del verdadero valor de mi propiedad, mi vida se convertiría en un campo de batalla. Mi paz, mi tranquilidad, todo por lo que había luchado, desaparecería. Así que tomé una decisión. Guardé los documentos de nuevo en su carpeta, y la carpeta dentro de la vieja caja de madera, donde conservo mis tesoros más preciados, las cartas de Ricardo, la primera foto de Gabriela, un mechón de pelo de Valeria, cuando era bebé. El secreto estaría a salvo allí. En ese momento, supe que esta tierra ya no era solo mi herencia, era el futuro de mi hija y mi nieta. Era la herramienta de una justicia que se forjaría en silencio y se ejecutaría con una precisión estratégica. Desde aquel día, mi vida exterior no cambió en absoluto. Continué cuidando de mis rosales, horneando pan, los sábados por la mañana, y hablando con los fantasmas amables que habitan mi hogar. Pero por dentro, una transformación había tenido lugar. Ya no era solo Lourdes Mendoza, la viuda serena. Me había convertido en la guardiana de un secreto, en la depositaria de un poder latente que esperaba el momento adecuado para ser desvelado. El conocimiento de lo que poseía no me hizo arrogante, sino estratégica. Se convirtió en una armadura invisible, una fuente de fortaleza silenciosa, mientras el mundo, y especialmente Adrián, seguía viéndome como una anciana inofensiva anclada en el pasado. Yo sostenía en mis manos la llave que podría demoler su mundo de apariencias y construir un futuro seguro y digno para las mujeres de mi familia. La semilla del secreto estaba sembrada, esperando pacientemente la lluvia adecuada para germinar. Han pasado 20 años. El tiempo, ese escultor paciente, había remodelado nuestras vidas. Valeria ya no era la bebé rechazada, sino una mujer joven y vibrante a punto de graduarse. Gabriela, mi hija, se había convertido en una arquitecta de renombre. Su nombre era sinónimo de integridad y diseño innovador. Habíamos construido una vida pacífica y plena sobre las cenizas del abandono. Pero el pasado, como una mala hierba, tiene una forma persistente de volver a crecer. La primera noticia de Adrián llegó como un rumor lejano, una nota disonante en nuestra sinfonía de paz. Un viejo conocido mencionó en una reunión que el imperio de Adrián, construcciones, castillo, se tambaleaba al borde de la quiebra. Sentí un escalofrío. Un depredador es más peligroso cuando está herido y hambriento. Y supe, con una certeza ominosa, que pronto buscaría un nuevo coto de caza. Y así fue.
Su primer movimiento no fue hacia mí, sino hacia el eslabón que él consideraba más débil, el corazón de Gabriela. La llamó por teléfono una tarde de martes. Según me contó mi hija esa noche, su voz era casi irreconocible. Atrás quedaba la arrogancia cortante. En su lugar había un tono de humildad ensayada, casi patética. Se disculpó. Culpó a su juventud, a la inmensa presión de su padre, a su propia estupidez. No pidió nada concreto, solo una oportunidad para reconectar, quizás para conocer a Valeria, la hija a la que había calificado de inútil. Gabriela, a pesar de su coraza, siempre ha tenido un alma compasiva. Se mostró cautelosa, pero una parte de ella, la parte que siempre anheló una figura paterna para su hija, sintió curiosidad. «Ten cuidado», le advertí. «Un escorpión puede cambiar de piel, pero el veneno sigue intacto». El siguiente paso fue un café. Adrián y Gabriela se encontraron en un lugar neutral, un local moderno y ruidoso que no guardaba recuerdos. Él, según el relato de mi hija, parecía un hombre derrotado. Su traje, aunque caro, colgaba de sus hombros de una forma que delataba el peso de sus fracasos. La pulida confianza había sido reemplazada por una mirada cansada. Durante una hora, desplegó todo su arsenal de manipulación. La elogió por su éxito, por la increíble mujer en la que se había convertido Valeria. Habló de su abandono como «el error capital de mi vida», una frase sin duda ensayada frente al espejo. Estaba tanteando el terreno, midiendo las defensas de Gabriela, buscando grietas en la muralla que ella había construido alrededor de su corazón. Quería ver si 2 décadas habían sido suficientes para que el dolor se convirtiera en una nostalgia perdonable. Su estrategia entonces se centró en Valeria. No se atrevió a abordarla directamente al principio. En su lugar, orquestó un encuentro casual en el campus de la universidad. Esperó cerca de la Facultad de Arquitectura y se le acercó con una sonrisa amable, presentándose no como su padre, sino como un viejo colega de tu madre. Valeria, a quien le habíamos contado la verdad de su origen sin rencor pero sin omisiones, fue educada pero distante. El encuentro duró menos de 5 minutos, pero fue un movimiento calculado, una demostración de poder. Quería hacernos saber que podía traspasar nuestras fronteras, que podía entrar en el mundo de Valeria cuando quisiera. Para mi nieta fue una experiencia profundamente perturbadora. Para mí, fue la confirmación de que su desesperación estaba aumentando y que no se detendría ante nada. La ofensiva continuó con un regalo. Para el 21º cumpleaños de Valeria, un servicio de mensajería entregó en la oficina de Gabriela una enorme caja. Dentro había una estación de trabajo de diseño gráfico de Mid-18 última generación, un equipo profesional que costaba una fortuna que él, a todas luces, ya no poseía. Era un caballo de Troya, un intento descarado de comprar el afecto que había repudiado. El gesto, realizado en el entorno profesional de Gabriela, buscaba también crear una narrativa pública de reconciliación. Gabriela, indignada, intentó devolverlo, pero él se negó con una falsa humildad, insistiendo en que era un pequeño gesto para enmendar un daño irreparable. Estaba tejiendo una red de obligación, intentando atraparnos con los hilos de una generosidad envenenada. Le dije a mi hija que lo donara a la universidad, a un estudiante que realmente lo necesitara. El punto de inflexión, el momento en que su patética campaña de arrepentimiento se transformó en una depredación enfocada, fue cuando descubrió el secreto de mi tierra. Sucedió, según supe después, de la forma más mundana. Se encontró con un antiguo empleado suyo que ahora trabajaba en el Departamento de Planificación Urbana del Ayuntamiento. Hablando de la expansión de la ciudad, el hombre mencionó de pasada la recalificación de mi zona, señalándola como la próxima mina de oro de la región. Puedo imaginar la escena. Los ojos de Adrián, hasta entonces opacos por el fracaso, encendiéndose con una luz febril de codicia. De repente, todas las piezas encajaron en su mente. Su interés en nosotras ya no era una vaga esperanza de redención, sino un plan de negocio multimillonario. Había encontrado su salvación, y estaba plantada en el jardín de la mujer que más despreciaba. A partir de ese momento, su comportamiento se volvió más agresivo y descarado.
Empezó a aparecerse en la oficina de Gabriela sin avisar, llevando cafés para todos, actuando con una familiaridad posesiva. Hablaba en voz alta de asuntos familiares y de nuestros proyectos futuros, construyendo deliberadamente una fachada de unidad ante los colegas y clientes de mi hija. Era una actuación pública diseñada para arrinconarla, para hacerle difícil rechazarlo sin crear una escena embarazosa en su lugar de trabajo. Quería que todos vieran a un padre arrepentido y a una familia en vías de reconciliación. Gabriela se sentía asfixiada, atrapada entre el deseo de echarlo y la necesidad de mantener su profesionalismo. Estaba marcando su territorio, como un animal desesperado. Decidí que era suficiente. Lo llamé y le exigí que nos viéramos. Elegí una cafetería anónima en el centro, un lugar sin alma. En cuanto me senté frente a Jim, abandoné toda pretensión. «Sé lo que quieres, Adrián», le dije, mi voz baja y firme. «Y no vas a conseguirlo». La máscara del padre penitente se desintegró en un instante. Sus ojos se endurecieron, volviéndose 2 esquirlas de hielo. Se inclinó sobre la mesa y siseó. «Esa tierra es el futuro de mi nieta Lourdes, y yo, como su padre, tengo todo el derecho de participar en la gestión de su patrimonio. No voy a permitir que una anciana amargada y egoísta se interponga en el camino de la familia». La amenaza ya no estaba velada. El conflicto había sido declarado abiertamente. La batalla por el futuro de Valeria acababa de comenzar. Su siguiente táctica fue la humillación pública. Ocurrió en el bautizo de un sobrino lejano, uno de esos eventos familiares a los que no podíamos faltar. Adrián, que no había sido invitado, apareció de todos modos. Se acercó a nuestra mesa, donde nos sentábamos Gabriela, Valeria y yo, y con una copa en la mano, propuso un brindis. Lanzó un discurso lacrimógeno sobre la importancia del perdón, la familia y las segundas oportunidades, mirándonos fijamente todo el tiempo. La gente a nuestro alrededor nos observaba, incómoda. Intentó ponerle una mano en el hombro a Valeria, y mi nieta se apartó instintivamente, como si su tacto quemara. Su gran acto de contrición se convirtió en un espectáculo patético, pero el daño estaba hecho. Nos había sometido a un chantaje emocional público, intentando avergonzarnos para que lo aceptáramos en contra de nuestra voluntad. La presión sobre Gabriela se intensificó. Adrián comenzó a llamarla a altas horas de la noche, su voz teñida de un pánico calculado. Le hablaba de sus deudas, de la inminente ejecución de sus bienes, de la posibilidad de acabar en la calle. Y entonces lanzaba el golpe bajo, insinuando que si él caía, el apellido Castillo sería arrastrado por el fango, y que esa desgracia pública inevitablemente salpicaría a Valeria. Era una manipulación cruel y retorcida. Estaba usando su propia ruina como un arma para generar en mi hija un sentimiento de culpa, para hacerla sentir responsable de su rescate. Apelaba a su bondad innata, a su empatía, intentando convertir sus mejores cualidades en las herramientas de su propia codicia. La estaba desgastando psicológicamente, día tras día, llamada tras llamada. Cuando vio que la lástima no funcionaba con la rapidez que necesitaba, su tono cambió de la súplica a la amenaza. Empezó a dejar mensajes de voz en el teléfono de Gabriela. Su voz, ya no temblorosa, sino dura y exigente. «Gabriela, tenemos que ser prácticos. Esa tierra es la única salida para esta familia. Deja de pensar solo en ti», decía uno. «Me debes esto. Después de todo, sigo siendo el padre de tu hija», amenazaba en otro. Incluso a mí me llegaron sus misivas indirectas, a través de mensajes de texto que le enviaba a Gabriela para que yo los leyera. «Dile a tu madre que se cuide. Sería una pena que no viviera para ver el brillante futuro que podemos construir para Valeria». El desprecio era total. La manipulación se había convertido en una intimidación abierta. El golpe final, la acción que lo rompió todo, llegó por correo certificado. Era una carta de un bufete de abogados, dirigida a Gabriela. En ella, Adrián proponía formalmente la creación de una sociedad conjunta para el desarrollo de los terrenos de la familia Mendoza Castillo. Se presentaba a sí mismo como el socio gerente, el visionario que guiaría el proyecto hacia el éxito, en un acto de generosidad que aseguraría el futuro de todos. La arrogancia del documento era sideral.
Daba por hecho que Gabriela ya estaba de su lado, que yo era un obstáculo menor que sería fácilmente apartado. Leer ese papel por encima del hombro de mi hija, ver su sucio apellido unido al mío, en un intento legal de expropiarnos nuestro futuro, fue la gota que colmó el vaso. La tensión había llegado a su punto de ebullición. Era hora de actuar. El punto de ruptura llegó en una noche de martes, bajo la luz fría de la lámpara de la cocina de Gabriela. La carta del abogado de Adrián yacía sobre la mesa, una mancha blanca y arrogante en la madera oscura. Mi hija, sentada frente a mí, parecía una versión desdibujada de sí misma. Estaba pálida, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, y sus hombros estaban caídos, vencidos por el peso de un acoso implacable. Y entonces pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Palabras susurradas con la voz quebrada de la extenuación. «Mamá, quizás deberíamos escuchar su oferta. Estoy tan cansada de luchar. Solo quiero que nos deje en paz. Escuchar a mi hija, mi guerrera, la mujer que había criado a una hija sola con una fuerza admirable. Contemplar la rendición fue como una puñalada en el corazón. Fue en ese preciso instante que el dolor se detuvo. La desesperación en la voz de Gabriela no encendió mi ira, sino que la extinguió. En su lugar sentí una calma gélida y profunda extenderse por mis venas, una claridad de propósito tan afilada como el borde de un cristal. Todo el torbellino de emociones que me había agitado durante meses, el miedo, la rabia, la impotencia, se aquietó de repente. Me di cuenta con una certeza absoluta de que habíamos estado jugando su juego. Cada reacción nuestra, cada argumento, cada portazo, cada lágrima, era exactamente lo que él quería. Se alimentaba de nuestro drama, de nuestra angustia. Prosperaba siendo el centro de nuestro universo emocional. Para vencerlo, no teníamos que luchar más fuerte. Teníamos que dejar de luchar por completo y empezar a actuar. Ya no respondería a sus movimientos. A partir de ahora, yo dirigiría la partida. Con una lentitud deliberada, extendí la mano y tomé la carta de su abogado. El papel era grueso y caro, diseñado para intimidar. Leí una vez más sus frases pomposas y sus exigencias veladas. Luego, con la misma calma, doblé el papel cuidadosamente en 4 partes. Gabriela me miraba, sus ojos llenos de una curiosidad temerosa, sin entender mi serenidad. Levanté mi taza de té de manzanilla, que temblaba ligeramente en su plato, y deslicé el papel doblado debajo de ella, usándolo como un posavasos. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de un significado definitivo. Era mi declaración de guerra silenciosa. Con ese simple acto, estaba relegando su amenaza, su poder, su mundo entero, a un lugar de absoluta insignificancia. Era basura. Y sobre la basura, yo tomaría mi té tranquilamente. Levanté la vista y le sonreí a mi hija. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «No vamos a considerar absolutamente nada», le dije, y mi voz sonó extraña en mis propios oídos, desprovista de cualquier temblor. Era firme, serena, la voz de la certeza. «Esta guerra de desgaste se ha terminado, mi amor. A partir de ahora, yo me encargo». Le di instrucciones claras y concisas, como un general a su lugarteniente. Debía bloquear su número de teléfono. Debía crear una regla en su correo electrónico para que todos sus mensajes se desviaran a una carpeta sin leer. Bajo ninguna circunstancia debía volver a hablar con él o a responder a ninguna de sus provocaciones. Yo me convertiría en su muralla. Le daría el espacio y el silencio que necesitaba para sanar, mientras yo, en la sombra, me preparaba para demoler el mundo de Adrián Castillo. A la mañana siguiente me levanté mucho antes del amanecer. La casa estaba envuelta en ese silencio especial que precede al alba. Fui directamente a mi dormitorio y saqué la vieja caja de madera de cedro del fondo de mi armario. Coloqué los documentos sobre la mesa de la cocina, la escritura de mis abuelos, los planos de zonificación, cada papel que probaba mi propiedad y su inmenso valor. La primera luz del día comenzó a filtrarse por la ventana, iluminando los papeles. En ese momento no era una abuela mirando reliquias familiares. Era una arquitecta revisando los planos de su proyecto más importante. Mi mente, entrenada durante décadas para analizar estructuras,
Para encontrar puntos de apoyo y líneas de tensión, se activó con una precisión letal. Estaba diseñando la estructura de su caída, y sería impecable. Mi primera acción fue levantar el teléfono. No llamé a un bufete de abogados caro y ostentoso. Llamé a Mateo Vargas, un viejo amigo de Ricardo, un abogado de la vieja escuela, ahora semi-retirado, con una mente tan afilada como su sentido de la justicia. Mateo era un hombre que entendía el lenguaje del honor y que sentía un profundo desprecio por los matones y los arribistas como Adrián. No le conté toda la historia por teléfono. Fui deliberadamente vaga. «Mateo, habla Lourdes Mendoza. Necesito tu consejo sobre un asunto de una propiedad familiar y de justicia». Su voz, cálida y grave, me transmitió la confianza que necesitaba. Acordamos vernos al día siguiente, no en su despacho impersonal, sino en mi casa, con la promesa de un buen café. La primera pieza del tablero de ajedrez se había movido. En las horas previas a mi encuentro con Mateo, mi casa se convirtió en mi cuartel general. Paseaba por mi jardín, pero mis pensamientos estaban lejos de mis rosales. Mientras podaba una rama seca o regaba los geranios, mi mente repasaba cada interacción con Adrián, cada palabra, cada amenaza. Estaba trazando un mapa de su psique. Su arrogancia no era fuerza, era una debilidad. Su desesperación no lo hacía impredecible, sino temerario. Su codicia no era ambición, era una ceguera que podía usar en su contra. Mi plan no sería un ataque frontal y ruidoso. Eso era su estilo, no el mío. El mío sería un plan de arquitecta, silencioso, meticuloso, estructural. No pretendía ganar una batalla. Pretendía demoler los cimientos sobre los que él había construido su vida, para que todo su mundo se derrumbara sobre él por su propio peso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. El miedo que me había oprimido el pecho se había disipado, reemplazado por una energía fría y concentrada. Ya no era una víctima, reaccionando a los ataques de un depredador. Me había convertido en la cazadora, en la estratega que observa el campo de batalla desde una posición elevada. Adrián creía que nos estaba asediando, que nos tenía acorraladas y a punto de rendirnos. No podía ni imaginar que yo no estaba defendiéndome tras las murallas. Estaba en silencio, al otro lado, construyendo el arma que lo destruiría. El punto de ruptura no había sido mi colapso, sino el nacimiento de mi resolución. La justicia no siempre llega con el estruendo de un trueno. A veces se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, hasta que se vuelve inexpugnable. El aire en mi sala de estar pareció cambiar en el momento en que Mateo Vargas, el viejo amigo de mi esposo, cruzó el umbral. Trajo consigo una sensación de calma y autoridad moral que no había sentido en mucho tiempo. Le preparé un café cargado, como a él le gustaba, y durante 2 horas le expuse toda la sórdida historia, sin omitir un solo detalle de la crueldad de Adrián, ni una sola de sus amenazas. Extendí los documentos sobre la mesa del comedor, y él los examinó en silencio, sus cejas pobladas frunciéndose en una expresión de profunda concentración. Cuando finalmente levantó la vista, vi en sus ojos una mezcla de indignación en mi nombre y una chispa de admiración profesional. «Lourdes», dijo con su voz grave, «Ricardo siempre dijo que eras un roble. No tenía idea de que estabas sentada sobre una mina de oro. Este hombre no solo es un miserable, es un necio. Vamos a blindar esto de tal manera que no pueda ni acercarse a olerlo». La primera victoria fue silenciosa, burocrática y absolutamente demoledora. Siguiendo el consejo de Mateo, constituimos un fideicomiso. Fue un proceso de firmas y sellos, de lenguaje legal que apenas comprendía, pero cuyo significado era cristalino. La propiedad dejaba de estar simplemente a mi nombre para convertirse en un patrimonio inexpugnable, destinado única y exclusivamente a mi nieta, Valeria. Gabriela y yo fuimos nombradas fideicomisarias, las guardianas legales de su futuro. En una sola mañana, con el trazo de una pluma, construimos una fortaleza legal impenetrable alrededor de nuestro legado. El terreno que Adrián codiciaba como su tabla de salvación, el activo que planeaba expropiar, ahora estaba legalmente tan fuera de su alcance como la luna. Esa noche, por primera vez en meses,
Dormí profundamente, sintiendo el dulce alivio de la seguridad. El siguiente movimiento fue una respuesta formal a la carta del abogado de Adrián. La misiva de Mateo era una obra de arte del desdén profesional. No mencionaba el fideicomiso, no entraba en detalles, simplemente acusaba recibo de su propuesta no solicitada y afirmaba, en 2 breves párrafos, que yo, Lourdes Mendoza, como única y legítima propietaria del inmueble en cuestión, no tenía interés alguno en explorarla y consideraba el asunto zanjado. Le deseaba éxito en sus futuros emprendimientos. Era una puerta de acero cerrada con suavidad. El mensaje era claro. No eres nadie. Tu propuesta es irrelevante. No tenemos nada más que hablar. Era una victoria psicológica exquisita. Imaginaba a Adrián leyendo esa carta, esperando una negociación o una contraoferta, y encontrándose en cambio con un muro de indiferencia educada. Sabíamos que su ego no lo soportaría, y no lo soportó. A los pocos días, el teléfono de Gabriela empezó a vibrar con una andanada de mensajes de texto de Adrián, que ella, cumpliendo mis instrucciones, me reenviaba sin leerlos. Eran un torrente de acusaciones incoherentes y furiosas. Me acusaba de estar robándole a Valeria su herencia y de lavarle el cerebro a Gabriela. Pasó de la falsa humildad a la rabia desnuda, revelando su verdadera naturaleza. Cada mensaje era una prueba de que nuestra estrategia estaba funcionando. Le habíamos quitado el control de la narrativa, y eso lo estaba volviendo loco. Se sentía impotente, ninguneado, y para un hombre como Adrián, la impotencia es una tortura peor que la propia ruina financiera. Su pérdida de control era la prueba irrefutable de nuestra primera victoria. Estaba bailando al son de nuestra música, y ni siquiera sabía quién la estaba tocando. Con el flanco legal asegurado, era hora de pasar a la ofensiva. Reuní a Gabriela y a Valeria en mi sala de estar, el mismo lugar donde durante meses habíamos compartido angustias y temores. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Con los documentos del fideicomiso sobre la mesa, les revelé el alcance total del valor de la propiedad y el plan que comenzaba a formarse en mi mente. La reacción de ambas pasó del shock inicial a una euforia luminosa. Ver sus rostros iluminarse, ver la carga del miedo ser reemplazada por el brillo de la oportunidad, fue una recompensa inmensa. El secreto, que durante tanto tiempo había sido una carga solitaria para mí, se transformó en nuestro motor compartido de empoderamiento. Ya no éramos un grupo de mujeres a la defensiva. Nos habíamos convertido en un equipo con un propósito. Fue Valeria, con la audacia de la juventud, quien articuló la idea que lo cambió todo. «Abuela», dijo, sus ojos brillando de emoción, «¿por qué vamos a permitir que un desarrollador cualquiera construya sus aburridos edificios sobre nuestra historia? Somos 3 generaciones de arquitectas. Deberíamos ser nosotras las que construyamos nuestro futuro, literalmente». Sus palabras resonaron en la habitación con la fuerza de una revelación. Era una idea tan lógica, tan poderosa y tan justa. En ese preciso momento nació nuestra segunda gran victoria, la concepción de nuestra propia empresa. Se llamaría Mendoza Arquitectas, un nombre que era en sí mismo una declaración de principios, un homenaje a nuestro linaje de mujeres fuertes y creativas, y un rechazo frontal al apellido de quien había intentado borrarnos. Los días siguientes estuvieron llenos de una energía renovada y febril. Mi casa, antes un refugio silencioso, se convirtió en un vibrante estudio de arquitectura. Mateo nos guió a través del laberinto burocrático para registrar legalmente Mendoza Arquitectas. Gabriela, con su vasta experiencia, se sumergió en la creación de un plan de negocios sólido y viable. Y Valeria, rebosante de ideas, pasaba horas bocetando los primeros conceptos para nuestro proyecto inaugural. Un desarrollo residencial sostenible y centrado en la comunidad, que se levantaría sobre el terreno de nuestros ancestros. El aroma del café se mezclaba con el del grafito y el papel. Habíamos transformado la fuente de nuestro mayor dolor en el lienzo de nuestro mayor sueño. Estábamos construyendo, mientras Adrián solo sabía destruir. Decidimos que era hora de hacer un movimiento público, aunque sutil. Gabriela tenía programada una entrevista para una revista de diseño local.
para hablar de un premio que había ganado recientemente. Hacia el final de la conversación, el periodista le preguntó por sus planes a futuro. Gabriela sonrió de una manera enigmática y respondió: «Estoy trabajando en algo completamente nuevo y muy personal. Un proyecto delegado junto a mi madre y mi hija que busca honrar nuestras raíces familiares y construir algo significativo para la comunidad». No dio más detalles, pero la semilla quedó plantada. Sabíamos que en el pequeño mundo de la arquitectura y el desarrollo inmobiliario de la ciudad, esas palabras llegarían a oídos de Adrián. Era una señal de que no estábamos escondidas. Estábamos creando. Como esperábamos, el rumor llegó a Adrián. Supimos a través de terceros que empezó a hacer llamadas frenéticas, intentando averiguar qué era ese misterioso proyecto delegado. Se puso en contacto con antiguos colegas, con proveedores, con cualquiera que pudiera tener información. Pero se encontró con un muro. Sus verdaderos contactos de negocios lo estaban abandonando debido a su inminente quiebra, y nuestros amigos y aliados le cerraron la puerta. Estaba completamente aislado, consumiéndose en la especulación y la incertidumbre. Saber que algo grande estaba sucediendo sin él, algo que nos involucraba a nosotras y al dinero que él creía suyo, era un veneno que corroía su alma arrogante. Estaba fuera del círculo de poder, y esa exclusión era para él una humillación insoportable. Nuestra dinámica familiar se había transformado por completo. Las conversaciones nocturnas ya no giraban en torno al miedo o a las últimas agresiones de Adrián. Ahora hablábamos de presupuestos, de diseños, de permisos de construcción. Discutíamos, reíamos, soñábamos juntas. El fantasma de Adrián había sido desterrado de nuestro hogar y de nuestras mentes. Nos habíamos reapropiado de nuestra narrativa. Éramos socias, fundadoras, las arquitectas de nuestro propio destino. El enfrentamiento final aún estaba por llegar, pero ya no lo temíamos. Estas victorias silenciosas, estos avances estratégicos, nos habían devuelto la fuerza y la confianza. El plan estaba en marcha, y por primera vez en 20 años, sentíamos el viento soplando a nuestro favor. El escenario para el acto final fue un restaurante de lujo, de esos con manteles de lino blanco y camareros que se deslizan como sombras. Adrián lo había elegido. Un último y patético intento de proyectar un poder que ya no poseía. Nos había convocado bajo el pretexto de una cena de reconciliación definitiva, e incluso había traído a un supuesto inversor, un hombre de aspecto nervioso llamado señor Rojas, a quien evidentemente pretendía impresionar. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, un silencio expectante que ni el suave tintineo de los cubiertos de plata podía disipar. Nosotras tres, Gabriela, Valeria y yo, llegamos juntas, un frente unido de serenidad. Habíamos aceptado su invitación no por debilidad, sino porque un enfrentamiento público, en su propio terreno, era el único final posible para su larga obra de manipulación. Estábamos listas para bajar el telón. Adrián, haciendo gala de sus dotes de actor, comenzó su monólogo. Con una copa de vino en la mano, habló de la importancia de la familia, de la curación de viejas heridas y de la construcción de un futuro juntos. Dirigía sus palabras tanto a nosotras como al señor Rojas, tejiendo una narrativa ficticia de una familia feliz y reconciliada, a punto de embarcarse en un lucrativo proyecto común. Mencionó nuestra valiosa propiedad familiar, describiéndola como el pilar de un nuevo imperio que levantaríamos de las cenizas. Era una actuación magistral de hipocresía, un intento desesperado de crear una realidad por pura fuerza de voluntad, arrinconándonos para que asintiéramos públicamente a sus mentiras. Su arrogancia, incluso en la ruina, era ilimitada. Cuando terminó su discurso con un brindis por los nuevos comienzos, un silencio expectante se apoderó de la mesa. El señor Rojas nos sonrió, esperando nuestra confirmación. Con toda la calma del mundo, tomé un sorbo de agua, dejando que la pausa se alargara un segundo más. Luego, posé mi copa suavemente sobre el mantel y lo miré. «Adrián», dije, mi voz tranquila pero con un filo que cortó el aire del restaurante. «Tu talento para la ficción es verdaderamente extraordinario. Es una lástima que te dedicaras a la construcción y no a escribir novelas.
La sonrisa del señor Rojas se congeló. El rostro de Adrián se ensombreció. La primera grieta en su fachada acababa de aparecer, y no había sido causada por un grito, sino por la fría y afilada verdad. Él intentó recuperar el control, forzando una risa, y diciendo que yo siempre había tenido un sentido del humor muy particular. Ignorando mi comentario, se lanzó de cabeza a su propuesta, deslizando sobre la mesa una carpeta de presentación con un acabado brillante. Estaba llena de gráficos y proyecciones de rentabilidad para un lujoso desarrollo inmobiliario en mi terreno. Como Gabriela y yo hemos estado comentando, mintió descaradamente, este es el proyecto perfecto para asegurar el futuro de Valeria y de las generaciones venideras de la familia Castillo. Esa fue su última jugada, invocar el nombre de su familia y declarar a mi hija como su cómplice en un plan del que ella no sabía nada. Era un intento de robarnos el futuro, usando el lenguaje corporativo del progreso. Fue entonces cuando Gabriela habló, su voz clara y firme, despojada de cualquier rastro del miedo que él le había inspirado durante años. «Adrián, que quede claro, tú y yo no hemos comentado absolutamente nada», dijo, mirando primero a Adrián y luego al señor Rojas. «De hecho, mi madre, mi hija y yo te hemos pedido en repetidas ocasiones que nos dejes en paz. Si estamos aquí esta noche no es por un acuerdo mutuo, sino como resultado de tu incesante acoso». Con un gesto decidido, empujó la brillante carpeta de vuelta hacia él, cruzando la mesa. El rechazo fue tan público y tan tajante que Adrián se quedó sin palabras. El señor Rojas comenzó a mirar a su alrededor, visiblemente incómodo, como un hombre que se da cuenta de que ha entrado en una guerra que no es la suya. Acorralado y humillado, Adrián dejó caer la máscara por completo. Su voz se volvió un siseo venenoso. «¿Pero vas a ser idiota, Gabriela? Es una oportunidad de millones. ¿Vas a dejar que tu madre, con su amargura, arruine el futuro de nuestra hija?» Antes de que yo pudiera responder, Valeria, mi nieta, se irguió en su asiento, clavó sus ojos en los de su padre biológico y por primera vez le habló como la mujer en la que se había convertido. «La única persona que intentó arruinar mi futuro fuiste tú», dijo, su voz resonando con una dignidad herida pero inquebrantable. «Lo hiciste hace 21 años, en la sala de estar de mi madre, cuando declaraste que yo era una decepción inútil, antes siquiera de haber nacido». La cita exacta de sus propias palabras crueles cayó sobre la mesa con el peso de una losa. Adrián palideció. Mientras él seguía sin reponerse del golpe, yo ejecuté el movimiento final. Coloqué mi propia carpeta sobre la mesa. Era sencilla, de cartón, sin brillos ni lujos. «Tienes razón en una cosa, Adrián», le dije. «La Tierra representa una oportunidad multimillonaria, pero partes de una premisa completamente equivocada». Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos. «No es una propiedad familiar. Es mi propiedad, y me complace anunciarte que ya tiene promotora». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Era el acta de constitución de nuestra empresa. Puse el papel sobre la mesa, con el nombre bien visible en la parte superior. Mendoza Arquitectas. El apellido Castillo no figuraba por ninguna parte. La confusión en el rostro de Adrián era casi cómica. «Mi hija, mi nieta y yo», continué, mi voz tejiendo cada palabra con la seda de la victoria. «Hemos fundado nuestra propia firma de arquitectura. El terreno es el activo fundacional de nuestra empresa y está legalmente protegido en un fideicomiso a nombre de Valeria. El proyecto que se construirá allí será diseñado, gestionado y ejecutado por nosotras, 3 generaciones de mujeres Mendoza». Tomé una de nuestras nuevas tarjetas de visita y se la deslicé al señor Rojas. «Por supuesto, buscaremos inversores en el futuro, pero solo nos asociaremos con personas cuyos principios éticos y visión empresarial estén alineados con los nuestros». El mensaje era devastador. Adrián no solo estaba fuera del negocio, sino que era un completo irrelevante. Fue demasiado para él. La fachada de hombre de negocios se hizo añicos, revelando al niño malcriado y desesperado que siempre había sido. Se puso de pie de un salto, su rostro congestionado por la rabia. «No podéis hacer esto», gritó,
atrayendo las miradas de todo el restaurante. Esa tierra era mi salvación, mi dinero. Me lo habéis robado. El señor Rojas, horrorizado, se levantó, murmuró una disculpa y se alejó a toda prisa, abandonando a Adrián en medio de su colapso público. Estaba solo, expuesto en su patética codicia, un rey destronado que gritaba en medio de un reino que ya no le pertenecía. Su última función había terminado en Instinct Thiefmas, un fracaso estrepitoso. Con la misma calma con la que habíamos llegado, nos levantamos las tres, Gabriela, Valeria y yo, unidas, dignas, victoriosas. Miré por última vez a ese hombre, encogido y tembloroso por su propia furia. Dejé un par de billetes sobre la mesa para cubrir nuestras bebidas, un último gesto de poder silencioso. Me incliné ligeramente hacia él, y mis últimas palabras fueron apenas un susurro, destinadas solo a él. El verdadero legado, Adrián, no está en el apellido que llevas, sino en el carácter que construyes. Y tú, lamentablemente, no has construido nada que merezca la pena. Sin esperar respuesta, nos dimos la vuelta y salimos del restaurante, dejando atrás el hedor de su derrota, caminando con paso firme hacia el futuro que nosotras mismas habíamos diseñado. Las consecuencias de aquella noche en el restaurante se propagaron como una onda expansiva. El arrebato público de Adrián fue la comidilla de los círculos empresariales de la ciudad durante semanas. Su última pizca de credibilidad, el frágil barniz de respetabilidad que le quedaba, se evaporó bajo las luces de aquel local. Pocas semanas después, la noticia que todos esperaban se hizo oficial. Construcciones Castillo se declaró en bancarrota. La caída fue total y estrepitosa. Perdió la empresa, la lujosa casa que había sido su palacio, los coches deportivos, todo el andamiaje material sobre el que había construido su identidad. Su ruina financiera no fue un accidente del destino, sino el resultado directo de una vida dedicada a valorar el dinero por encima de las personas. Cosechó exactamente lo que había sembrado. Pero su pérdida más profunda no fue económica, sino simbólica. El apellido Castillo, ese estandarte de poder patriarcal que tanto le obsesionaba, quedó manchado para siempre, asociado no a la fuerza y al legado, sino al escándalo, el fracaso y la miseria moral. ¡Qué ironía tan amarga! El hombre que repudió a su hija por no poder perpetuar su apellido, terminó siendo él mismo el destructor de su propio legado. El nombre que quería grabar en piedra se convirtió en sinónimo de vergüenza. En su ciega y egoísta persecución de un heredero varón, no se dio cuenta de que el verdadero legado no se transmite por la sangre, sino por los actos, y sus actos habían reducido su preciado nombre a cenizas. El aislamiento fue la consecuencia natural de su caída. Los amigos que lo rodeaban en sus días de gloria, esos parásitos atraídos por la luz del dinero, desaparecieron como por arte de magia. Sus socios comerciales le dieron la espalda. Incluso sus padres, según supimos, se distanciaron, abrumados por la vergüenza pública y la incapacidad de ayudarlo. Se quedó solo, un rey desnudo despojado de su corte. La última noticia que tuvimos de él fue un rumor vago y triste. Alguien creía haberlo visto trabajando como mozo de almacén en las afueras, con la mirada perdida y los hombros encorvados por el peso de una derrota absoluta. Había perdido la admiración de los demás, que era el aire que respiraba, y con ella, el respeto por sí mismo. Mientras su mundo se desmoronaba, el nuestro florecía. Mendoza Arquitectas nació oficialmente en una ceremonia íntima en el jardín de mi casa. Transformamos una de las salas de mi hogar en nuestro estudio, un espacio luminoso y vibrante, donde el olor a tierra de mis geranios se mezcla ahora con el de los planos recién impresos. Los viejos muros que habían sido testigos de mi dolor ahora resonaban con nuestras risas, con debates apasionados sobre diseños y con el murmullo de una creatividad desbordante. No solo estábamos diseñando edificios, estábamos construyendo una nueva vida, cimentada en nuestros propios términos y valores. Cada nuevo boceto era un acto de afirmación. Cada plano aprobado era un paso más lejos de la sombra de Adrián. Mi propia vida se transformó de maneras que nunca hubiera imaginado. La viuda serena que encontraba consuelo en la jardinería no desapareció, pero se le unió una nueva faceta, la de matriarca, la presidenta del consejo de nuestra empresa.
Mi experiencia como arquitecta, que había estado latente durante años, volvió a la vida con una fuerza renovada. Me convertí en la mentora, la voz de la experiencia que guiaba la audacia de las generaciones más jóvenes. Encontré un nuevo propósito que me llenaba de energía cada mañana. Paradójicamente, fue la crisis provocada por Adrián la que me sacó de mi apacible retiro y me regaló una segunda juventud, una en la que mi voz y mi visión volvían a ser relevantes y poderosas. Ver a Gabriela y a Valeria prosperar fue mi mayor recompensa. Gabriela se despojó de la última capa de la víctima que un día fue. Se reveló como una líder nata, una directora ejecutiva brillante que combinaba su talento para el diseño con una asombrosa visión para los negocios. Dirigía nuestra empresa con una pasión y una integridad que inspiraban a todos los que trabajaban con nosotros. Valeria, por su parte, se convirtió en el corazón creativo de la firma, nuestra jefa de diseño. Su visión fresca e innovadora nos empujaba a ser más audaces, más sostenibles, más humanas. Verlas trabajar juntas, madre e hija, en una sinergia perfecta de respeto y amor, era la prueba definitiva de que habíamos triunfado de la manera más profunda posible. Nunca hubo reconciliación con Adrián. Ni siquiera la consideramos. Aprendimos que el perdón es un acto personal e interno, una forma de liberar el veneno de nuestro propio corazón, pero no implica necesariamente una amnistía. Podíamos, desde la distancia, llegar a perdonar al hombre roto que era, pero nunca olvidaríamos la crueldad deliberada de sus actos. El perdón no exige abrir de nuevo las puertas de tu vida a quien intentó demolerla. Nuestra paz, nuestra seguridad emocional y la integridad de la familia que habíamos reconstruido exigían una ruptura total y definitiva. No cerramos esa puerta por odio, sino por amor propio, y nunca más volvimos a mirar atrás. Un día, meses después de la escena del restaurante, llegó una carta al estudio, dirigida a Valeria. Era de Adrián, una nota breve, escrita con una caligrafía temblorosa, en la que balbuceaba una disculpa que, por primera vez, sonaba genuina en su desesperación. Valeria la leyó con calma, su rostro impasible. No la rompió, tampoco la guardó como un tesoro, simplemente la dobló y la metió en un cajón. Más tarde me dijo: «Abuela, espero que encuentre algo de paz en su vida, pero su paz ya no es mi responsabilidad». En esa frase residía nuestra verdadera victoria, la capacidad de sentir una compasión distante sin sacrificar nuestras fronteras, la madurez para desearle el bien a alguien desde el otro lado de un muro infranqueable. Nuestra nueva realidad se siente como un amanecer después de una larga noche. A menudo, las tres vamos al terreno al atardecer y nos quedamos de pie, juntas, observando los cimientos de nuestro primer edificio, que ya empiezan a levantarse sobre la tierra de nuestros ancestros. El sol se pone, pintando el cielo de colores cálidos, y un sentimiento de paz profunda nos envuelve. No somos una familia que simplemente sobrevivió a una tormenta. Somos una familia que aprendió a usar el viento y la lluvia para hacer crecer su propio jardín. Nuestro legado no reside en un apellido ni en una cuenta bancaria. Reside en nuestra resiliencia, en nuestro amor mutuo y en la belleza que somos capaces de construir, juntas, con nuestras propias manos. Al final de este largo camino, contemplo las ruinas del mundo de Adrián y el floreciente jardín del nuestro, y entiendo con una claridad meridiana la gran lección de esta historia. Adrián edificó su vida sobre cimientos de arena. El dinero, el estatus, la opinión de los demás y un anticuado orgullo por un apellido. Creía que eso era el poder, una fortaleza inexpugnable. Pero el poder que depende de factores externos es una ilusión, un castillo de naipes a merced del primer soplo de viento. La verdadera fortaleza no es algo que se posee, sino algo que se es. Reside en el carácter, en la integridad, en la decencia. Su imperio se derrumbó no por mala suerte, sino porque estaba hueco por dentro, construido con los materiales frágiles de la arrogancia y el desprecio. En contraste, nuestra fuerza nació de las raíces. Provino del amor silencioso de mis abuelos que labraron la tierra, del trabajo honesto de mi esposo Ricardo, de los sacrificios que hice por mi hija. Adrián despreciaba nuestros orígenes humildes, sin darse cuenta de que
Era precisamente en esa humildad donde residía nuestra resiliencia. El terreno que él vio como un símbolo de nuestro pasado insignificante era en realidad el guardián de nuestra historia y la llave de nuestro futuro. La lección es esta: nunca desprecies tus raíces, pues son el ancla que te mantiene firme en las peores tormentas. El verdadero legado no es el nombre que se inscribe en la fachada de un edificio, sino los valores que se siembran en el corazón de la familia. El mayor error de cientos, Adrián, su ceguera más trágica, fue su incapacidad para reconocer el valor intrínseco de una persona. Él no buscaba una hija, buscaba un espejo que reflejara su propia imagen y perpetuara su ego. Al tasar la vida de mi nieta basándose en su género, cometió un acto de profanación contra la vida misma. La moraleja que resuena con más fuerza es que la dignidad humana es incalculable y no está sujeta a las egoístas expectativas de nadie. Aquella a quien él calificó de decepción inútil es hoy la visionaria cofundadora de una empresa próspera, la prueba viviente de su monumental necedad. El valor de una persona no lo define quien la rechaza, sino el carácter que ella misma elige construir. A lo largo de este proceso, tuve que hacer una distinción fundamental entre la justicia y la venganza. La venganza es un fuego que busca consumir al otro, pero que a menudo acaba devorando a quien la practica. Es un acto de destrucción. La justicia, por otro lado, es un acto de construcción. Su objetivo no es infligir dolor, sino restaurar el equilibrio, proteger la dignidad y reescribir un final injusto. Nosotras no nos propusimos destruir a Adrián. Nos propusimos construir nuestro propio futuro. Su caída no fue obra nuestra, sino el resultado inevitable de sus propias decisiones. La forma más poderosa de justicia no es rebajarse al nivel de quien te ha hecho daño, sino elevarse tan por encima que su malicia se vuelva irrelevante. Al final, esta es una historia sobre el poder de la creación frente a la aniquilación. Adrián dedicó su vida a una energía destructiva. Intentó destruir el espíritu de mi hija, repudió la vida de su propia hija y finalmente se destruyó a sí mismo. Nosotras, en cambio, elegimos el camino de la creación. Creamos una familia unida a pesar de la ausencia. Creamos carreras basadas en el esfuerzo y el talento. Creamos un plan para protegernos. Y, finalmente, creamos una empresa que es el símbolo de nuestro renacimiento. El odio y la codicia son fuerzas que, aunque ruidosas, acaban por agotarse. Pero el amor, la resiliencia y la creatividad son fuerzas generadoras, capaces de construir algo nuevo y hermoso, incluso sobre las tierras más arrasadas. La reflexión final que les ofrezco es esta: nuestra dignidad es la propiedad más valiosa que poseemos, y nunca, bajo ninguna circunstancia, debe estar a la venta o en negociación. Los valores que nos enseñaron nuestros mayores, el respeto, la gratitud, la honestidad, no son conceptos anticuados, sino las herramientas con las que defendemos esa dignidad. Las victorias más importantes de la vida rara vez se ganan con batallas ruidosas, sino con la fuerza silenciosa de la integridad y una resolución inquebrantable. La verdadera fortaleza reside en los lazos de amor y respeto que nos unen a quienes amamos. ¿Y tú, alguna vez has tenido que convertir una profunda injusticia en tu mayor fortaleza? Me encantaría leer tu historia en los comentarios.